Pueden, hermanos, a tomar su lugar. Decíamos, hermanos, que queremos hacer sentido en lo que vamos a hablar. Cierto, hablamos, hermanos, lo que el Señor pone en vuestro corazón. Lo que miramos, la necesidad que miramos, no solamente en el pueblo, pero en uno mismo. Por eso en esta tarde, hermanos, he titulado este sermón, esta enseñanza: guarda tu corazón. La Biblia dice que de él mana la vida. De él viene la vida. La verdad, hermanos, que en esta tarde a la mayoría de ustedes yo no los conozco. Conozco lo de fuera, conozco lo exterior. Pero a la verdad, hermanos, yo no conozco su corazón. Así que, hermanos, por eso en esta tarde deseamos, hermanos, que con la ayuda del Señor y la palabra de Dios podamos, hermanos, tocar algo de lo que hay dentro. Nunca he entendido, y no creo que lo voy a entender, porque muchos han dejado al Señor. Porque muchos dejan al Señor después de haber servido 10, 15, 20 años. Ya no están con el Señor. No entiendo, hermanos, pero es muy razonable. Porque como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Muchos batallamos, hermanos, en la vida, pero no con las cosas, hermanos, externas, sino con las cosas internas. Ahí es donde se pelea. Ahí es donde se libran las grandes batallas del cristiano, del hombre, en el corazón, en la mente del individuo, en la mente del hermano o la hermana, del joven, de la doncella. Ahí es donde, hermanos, en ese secreto mundo, en ese mundo secreto, donde nadie, hermanos, puede entrar. Puedo decir, hermanos, que conforme a la palabra del Señor, ni siquiera el Señor, aunque conoce vuestros pensamientos, conoce lo que, hermanos, estamos por hacer o por decir, pero todavía, hermanos, no puede entrar y hacer y deshacer lo que Él quiera hacer, porque lo puede hacer, pero no lo quiere hacer, ni lo va a hacer. Porque, hermanos, Él respeta lo que hay dentro. Ahí es donde, hermanos, se ganan las victorias. Ahí es donde está la alegría, ahí es donde está la tristeza. De todo eso algo se manifiesta. Quiero usar en esta tarde Proverbios capítulo 4, verso 23 al 25, que habla y dice de esta manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué razón? Porque de él mana la vida. Se aparta de ti la perversidad de boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjense tus palabras hacia lo que tienes adelante.
tus párpados, más bien, dirijas tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. La traducción Reina Valera contemporánea dice de esta manera: piensa, último versículo, piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. Stand firm and go forward in your ways, in your path. Manténgase firme. Mantengámonos firmes en lo que hemos creído. No miremos, como dice la escritura, ni a diestra ni a siniestra. No nos salgamos del camino. Y si hay algo torcido, que se enderece. Y si hay algo, hermanos, que tiene que ser allanado, que se allane, que se empareje. No podemos caer en la trampa del enemigo. Tenemos que seguir adelante, puestos vuestros ojos en el creador, en el hacedor de la vida, que es Cristo. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Él es el creador de todo el universo. Él es nuestro hacedor. Él es la vida eterna. Puestos los ojos pues en el creador, en el que todo lo sabe, en el que todo lo puede, en el Salvador del mundo. Esto dará confianza, dará firmeza a vuestros pies. La Biblia, hermanos, describe como una pelea, como una lucha en la mente, en el corazón. Porque ciertamente hay una lucha, hermanos, entre la carne y el espíritu. Y estos dos se oponen, como dice la escritura, uno contra el otro, para que no hagáis lo que quisieres. Oh, cuántas veces nosotros queremos, hermanos, hacer el bien. Cuántas veces deseamos y queremos, hermanos, doblar vuestra rodilla y no podemos. Cuántas veces deseamos, hermanos, leer la Biblia, ponerla en nuestro corazón y no podemos. Cuántas veces hemos querido, hermanos, ir a evangelizar y hablarle a alguien y no podemos. Porque hay una oposición, hay una guerra, hermanos, en nuestro corazón. Ahí es donde se decide qué es lo que vamos a hacer. Ahí es donde se hacen las decisiones, aún qué vamos a decir. Cuando Salomón se refiere a guardar el corazón, él realmente quiere decir la esencia eterna, interna de una persona. Gordon MacDonald, un escritor de libros cristianos, lo pone de esta manera: tu mundo, o más bien dicho, el mundo privado. Hay un mundo privado, hermanos, en nuestro corazón. Hay un mundo privado en vuestra vida que nadie puede entrar y nadie sabe lo que está pasando. A menos, hermanos, que lo manifieste, a menos que lo diga, a menos que lo comente, entonces, hermanos, sabemos qué es lo que está pasando. Mientras, hermanos, aleluya, en esta tarde, por eso yo decía, hermanos, me lamento, hermanos, que no los conozca a cada uno de ustedes como son. Hoy los miro sonrientes, hermanos, y eso es una buena indicación. Hoy los miro en este lugar y eso me indica, hermanos, que en un tanto estamos bien, porque estamos en la casa del Señor. Pero yo no sé realmente cómo estemos o cómo usted esté delante del Señor.
¿Cuáles sus pensamientos? En esta tarde puedo decir confiadamente, hermanos, que yo no sé si está aquí o no está aquí. Porque lo privado que hay en usted y en mí, hermanos, puede estar diciendo otra cosa. Muchos de nosotros estamos aquí escuchando, pero hermanos, puede ser que ni siquiera creamos a lo que se está predicando. Los pensamientos, sentimientos y deseos, la voluntad y decisiones que hacen lo que una persona es. La Biblia nos dice que nuestros pensamientos a menudo determinan lo que llegamos a ser. Y tengo un problema, tengo un poquito problema con ello, hermanos. Porque no todo el tiempo, hermanos, miramos lo que realmente la persona es. Decía yo al principio que no he entendido, hermanos, por qué alguien deja al Señor después de servir a Dios por 10, 15, 20 años. No lo entiendo. Pero escudriñando y mirando, hermanos, y preparándonos para este sermón, entendemos, hermanos, que el problema estuvo en su mundo privado, en su mente, en su corazón. No pudieron componer, no pudieron remodelar, no pudieron, hermanos, reparar lo que había en su corazón. Y por lo tanto, hermanos, esa casa llegó a caerse, se cayó y no se pudo levantar. Por eso es que es importante, hermanos, lo que hay dentro. Yo no entiendo, hermanos, por qué se nos invita, hermanos, a cantar y no le cantamos. Yo no entiendo eso. Paz de Cristo, hermanos. Yo nunca he entendido ni entenderé por qué, hermanos, les presentamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, hermanos, y se nos pide que le demos un aplauso al Señor y alguien no se lo da. Eso no lo entiendo. Lo que sí puedo mirar, hermanos, que hay un problema dentro del corazón, dentro de su mente. ¿Por qué? Algo no está bien, no está poniendo atención, su corazón está en otro lugar y no está aquí. Por eso es que no oyó que se le diera un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Eso es lo que puedo pensar, hermanos. No entiendo, aleluya. Yo no entiendo que con tanta necesidad, hermanos, que tenemos en este mundo, tanta necesidad que hay a nuestro alrededor, tanta necesidad que tenemos del Señor, y veces se nos invite a orar y no oremos. No entiendo eso, hermanos. Paz de Cristo. Disculpen en esta tarde, pero no entiendo yo eso. No entiendo que alguien tenga necesidad, aleluya, y no doble su rodilla. No entiendo que alguien en su familia se esté perdiendo o vaya por el rumbo equivocado y no hagamos nada por él o por ella. No entiendo eso, hermanos. Aún, hermanos, quiero decir a ustedes y los que están escuchando allá afuera, Dios les bendiga. Aún no entiendo, hermanos, por qué. Y se lo voy a decir, hermanos, porque los amo. De que empezamos a las 11:30, hermanos, y llegamos tarde. No entiendo. Lo único, hermanos, yo puedo entender y les doy razones cuando el carro se descompone, el tren se atraviesa, hermanos, un choque viene de lejos y hermanos, el tráfico, amén, gloria al Señor. Pero, hermanos, sabiendo y reconociendo y sabiendo dónde vivimos, hermanos, esas cosas las podemos evitar y todavía llegar a tiempo a la iglesia para cantar, para glorificar, para estar aquí con una mente, hermanos, clara, bien definida, hermanos, con el deseo de darle toda la honra y toda la gloria al Señor.
Dele palmas en esta tarde al que se lo merece. Y si el Señor ha hecho algo en su vida, dele gloria al Señor con todo su corazón. Proverbios 27:19 dice: así como el agua se refleja el rostro, también el corazón se refleja el hombre. Así como en el agua se refleja el rostro, también en el corazón se refleja el hombre. ¿Por qué estás triste?, le dijo el rey al copero. ¿Por qué está tu rostro demacrado? Dice: es que mi pueblo está en desastre. Las murallas caídas, las paredes derrumbadas. ¿Cómo no voy a estar triste? Es que estaba, hermanos, enseñando lo que había dentro. Recuerde que en la Biblia, cuando habla del corazón, se refiere a la mente, y lo que hay en la mente del hombre lo manifiesta por medio de sus acciones y palabras. Aunque no todo lo que miramos es real, ya que el corazón es engañoso. Por eso dijo el Señor a Samuel en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7: no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura. Yo soy el Señor y miro más allá de lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está enfrente de sus ojos, pero yo miro el corazón. Paz de Cristo, hermanos. Es que a Samuel se le mandó escoger, hermanos, a un rey, a ungir al rey, hermanos, que sería en Israel. Y lo manda a esta casa, hermanos, donde el padre y la madre tenían 7 hijos. Y por eso le da esta instrucción. Porque Samuel empezó a escoger al primero, el más grande, el más barbón, el más fuerte. Dijo: ese no es. Bueno, pues el otro tiene el pelo chino y se mira bien también. Y el Señor también le dijo que no era él. Es que, hermanos, nosotros miramos la apariencia, miramos, hermanos, lo que está delante de vuestros ojos. Porque yo les digo a veces, hermanos, de aplaudir y de cantar y de orar, hermanos, porque lo miramos. Hermanos, pasen a orar, pasemos a orar. ¿Qué? Pues lo único que yo miro es que algunos no quieren pasar o no pasan. No sé si quieran o no puedan pasar, pero, hermanos, es lo que miramos. Entonces, por eso, hermanos, les digo lo que les digo en esta tarde. Si le digo que hay algunos que no aplauden, hermanos, porque a lo mejor usted no está mirando a los hermanos y usted aplaude y no sabe si alguien está aplaudiendo o no. Pero entonces, por eso lo digo yo, hermanos, para que, hermanos, de alguna manera nos redarguya el corazón, y cuando estas cosas se nos digan, y cuando se nos anime a hacer algo para el Señor, lo hagamos, hermanos, como un solo hombre, en una sola boca, en un solo pensamiento, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para primeramente que el nombre del Señor sea glorificado, y también, hermanos, para que la bendición del Señor caiga sobre la iglesia. Proteja su corazón. Guardemos el corazón. Por los siguientes minutos, hermanos, daré algunas sugerencias.
Con esto, hermanos, deseamos que le ayude, que nos ayude, hermanos, a ser mejores. Tratamos, hermanos, de ser lo mejor, de ponerlo de la mejor manera, para que lo entendiera. Primer paso, hermanos, es no endurezca su corazón. Protegerlo o protéjalo de un espíritu de queja, de murmuración, o en otras palabras, de chisme. Protejamos vuestro corazón, hermanos, de esa clase de espíritus. Así como hay muchas enfermedades y trastornos que pueden afectar el corazón físico, hay muchas dolencias del corazón espiritual que puede afectar el crecimiento y el desarrollo del creyente. La arteriosclerosis es un endurecimiento de las arterias debido a la acumulación de las placas de colesterol y cicatrices en las paredes arteriales o sanguíneas del cuerpo. Endurecimiento del corazón espiritual también puede ocurrir. Se produce cuando no se presenta o cuando nos creemos a la verdad. Cuando se nos exhorta, hermanos, de algún problema, de alguna situación o de alguna mala actitud, de un mal carácter, y no lo aceptamos, hermanos, es porque hay un corazón duro. No aceptamos, hermanos, o no podemos aceptar lo que se nos está diciendo. Nos negamos a reconocer. Cuando eso pasa, hermanos, es porque el corazón está duro. Y es un problema, hermanos. Cuando hablamos del corazón duro, hermanos, es porque las puertas del corazón, y habla de puertas en lo físico, cuando sale la sangre, cuando la sangre es pompeada, hay unas puertas que se cierran para que la sangre no regrese para atrás. Pero cuando esas puertas, hermanos, quedan un poco abiertas o no cierran completamente, la sangre regresa al corazón. Y eso es lo que con el tiempo lo va haciendo duro. Porque el corazón, hermanos, no puede pompear esa sangre. Cuando la sangre se acumula en el corazón, no tiene suficiente fuerza, o las puertas no están suficientemente abiertas para pompear la sangre para afuera. Y causa, hermanos, enfermedad y aún muerte. De ahí es que vienen los ataques. El rey David le suplicó a su pueblo para que no endurecieran sus corazones en rebelión contra Dios como lo hicieron en el desierto. En el Salmo 95, 7 al 9 dice: el Señor nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos ovejas de su mano. Si hoy escuchan ustedes mi voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Ahí los padres de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aunque vieron mis obras por 40 años. 40 años estuve disgustado con esta gente y me dije: el corazón de este pueblo divaga. No han conocido mis caminos.
40 años los traje en el desierto y aún así no pudieron entender la razón, no pudieron entender las maravillas que miraron, no pudieron entender que lo que yo estaba haciendo era para su bien. ¿Cuánto tiempo hemos servido y estamos, hermanos, en este día sirviendo al Señor? 10, 15, 20, hermanos, y todavía hay cosas, hermanos, muy dificultosas el Señor está mirando, hermanos, lo bueno que ha sido con ustedes. El Señor, hermanos, Él tiene una lista, hermanos, y dice: te he bendecido en esto, en lo otro y en aquello, y todavía dudas, y todavía tienes el corazón duro para darme honra y gloria, aleluya, aun cuando se te pide. Porque si cuando se nos pide no lo podemos hacer, ¿cómo será, hermanos, cuando no se nos pide o cuando lo tengamos que hacer de vuestra propia voluntad? Dios nos ayude, hermanos, a ser mejores en estas cosas. Pero se necesita cambiar la mente, el corazón, hermanos. El pueblo de Egipto fue afligido con calamidades una y otra vez. Cuando Faraón se negó a liberar a los israelitas de la esclavitud, él endureció su corazón contra la verdad que el Dios Todopoderoso quería liberar a su pueblo de Egipto. Dios también nos habla el día de hoy. Quiere librarnos, hermanos, de toda esclavitud del corazón, de toda dureza de corazón. Hay muchas cosas que pueden endurecer el corazón y pueden llevar a una persona a negar a Dios. Y al igual que el colesterol viene por la mala alimentación. Y esto bloquea el flujo sanguíneo. Y ese es, hermanos, porque el corazón se hace duro. Dice, y de la misma manera, el cristiano que ha endurecido su corazón es porque no ha permitido que fluya la paz de Dios, que fluya, hermanos, el Espíritu de Dios, aleluya, sobre su corazón, sobre su vida. Por eso, hermanos, por eso no disfrutamos de paz. Por eso aún en la iglesia no disfrutamos, hermanos, de un servicio. Y por muy mal que esté, hermanos, es que no es el servicio, hermanos, no es el buen canto, no es, hermanos, el buen tocar el piano. Es, hermanos, el Señor, el motivo de mi alabanza, el motivo de mi adoración y de mi alegría. Es el Señor, no lo que me rodea, hermanos, aunque eso ayuda. Pero, hermanos, es Dios el motivo de nuestra alabanza. Es Dios el motivo de mi adoración. Dele palmas al Señor, porque Él es el motivo por el cual estamos en este lugar. Necesitamos, hermanos, permitir que el fluir del Espíritu Santo y la paz y el amor de Dios, hermanos, fluya en vuestra vida, para así, hermanos, aleluya, disfrutar del Señor en la iglesia, disfrutar del Señor en la casa, disfrutar del Señor donde quiera que estemos, disfrutar del Señor y de su presencia. Decía, hermanos, que el colesterol es producido, hermanos, por la mala alimentación. Muchos de nosotros sufrimos espiritualmente, hermanos, y batallamos aún por creer en el Señor y por creer en lo que se hace para el Señor, hermanos, y es porque esa mala alimentación. ¿Cómo nos estamos alimentando, hermanos? Si es que nos estamos alimentando. ¿Cuántas veces, hermanos, tomamos la palabra del Señor durante la semana? Bueno, es que la palabra de Dios es el alimento para el alma.
Por eso, hermanos, creo yo que hay esa lucha y esa, hermanos, aún esa desesperación y aún, hermanos, dentro de nosotros. Necesitamos alimentarnos, hermanos, de la palabra de Dios. Segundo paso, no participar, hermanos, de chismes, peleas o conflictos. Los soplos o ataques cardíacos del corazón espiritual ocurren cuando los creyentes participan en la queja, en el chisme, los conflictos y las peleas. A los creyentes se nos ha enseñado y se nos ha dicho en repetidas ocasiones, se nos ha predicado que evitemos las quejas, las murmuraciones y el descontento. Esto es lo que dice Filipenses capítulo 2 verso 14. Háganlo todo sin murmuración y ni peleas. Hermanos, estas cosas no son, hermanos, meramente de nosotros. Estas cosas las habla el Señor, el Espíritu de Dios, y lo decimos por medio de su palabra. Porque, hermanos, esto también, hermanos, esto del chisme y esto de los conflictos y esto de las peleas y esto de las murmuraciones, hermanos, no es de Dios, es de la carne y es lo que usa el diablo para destruir a la iglesia. Y la iglesia, que es usted y soy yo, no debemos dejar ser destruidos, hermanos. Debemos de evitar estas cosas. Dele palmas al Señor si lo cree en esta tarde. Dejemos, hermanos, el chisme, dejemos el pleito, dejemos los conflictos, hermanos. Oh, yo sé que aquí en este lugar no tenemos esas cosas, no sufrimos esas cosas, pero si alguien lo está sufriendo, hermanos, lo puede parar, puede, hermanos, sanar de esas cosas. Hermanos, ayer me llama un hermano haciéndome una pregunta. Tenían un servicio y al dirigente se le ocurrió, pensó, el Señor se lo puso, de que pasaran, invitara a la iglesia a cantarle al Señor enfrente. Para su sorpresa, hermanos, después de que termina el servicio, alguien le mandó un texto. Dice: hermano, no vuelva a hacer eso. No lo miró bien. Hermanos, no, hermanos, ciertamente usted y yo está tratando con humanos y aún cometemos errores. Miren, un error que cometí yo en mi prédica el domingo pasado es esta. Y si alguien lo ha mirado y lo miró, dice: wow, ese hermano, ¿qué trae o qué pasó ahí? Porque hablando de Getsemaní, hermanos, yo les dije que ahí se aplastaban o se mayugaban las uvas. Pero, hermanos, un hermano con cariño me dijo: hermano, no son uvas. Cierto, hermano, no son uvas, son olives, o no, son olivos, aceitunas. Sí, hermanos, hasta esas cosas hacemos nosotros. Cometemos errores, cometemos faltas. Porque el Espíritu de Dios nos habla de estas cosas. La razón es que Dios aborrece las discordias. Esa es la razón. La razón por qué le estamos diciendo esto, hermanos, es porque Dios odia las discordias. Y sobre todo entre hermanos. Proverbios lo describe de esta manera. Proverbios 6:19. El testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia, eso lo aborrece el Señor. Hermanos, por participar en estas actividades, los hermanos cambian su enfoque y se alejan de los planes y propósitos de Dios.
Cuando nuestro enfoque, hermanos, no es el Señor y la obra del Señor, las cosas del Señor, las cosas de arriba, hermanos, y nos enfocamos en las cosas humanas, en las debilidades, hermanos, y en aquellas cosas que no edifican, entonces, hermanos, muchos son envenenados, muchos son, hermanos, destruidos, y ya no están en el camino del Señor. Dios ve esto como una falta de fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, esforcémonos por estar contentos en todas las cosas, confiando que Dios proveerá a toda necesidad, que claramente lo hará a su tiempo. No a vuestro tiempo, a su tiempo. La Biblia dice en Hebreos 13:5: vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: no te desampararé, no te dejaré. Sugerencia 3, Efesios 4:31 al 32 dice: desechen todo lo que sea amargura. La amargura es causada por una disilusión, por una injusticia. Tiene razón, hermano, tiene razón, hermana, pero déjeme decirle, hay que desecharla, hay que hacerla a un lado. No le edifica, le estorba. Hermanos, toda amargura sea quitada, sea desechada, tírela a la basura. No le conviene, no nos conviene, no es de Dios, eso es del diablo, hermanos, y eso destruye. Cierto, hermanos, hemos sido desilusionados, hemos sido, hermanos, hermanos, abofeteados, hemos sido, hermanos, maldecidos, pero déjeme decirle, hermanos, que aleluya, dejándole las cosas al Señor es mucho mejor que tomar venganza nosotros mismos. Enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así también como Dios os perdonó a ustedes en Cristo. Esta es la manera del Señor. No, hermanos, aleluya, con calumnias, no con maldad, hermanos, no, hermanos, sino siendo bondadosos, siendo misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, así como el Señor nos perdonó. Debemos perdonarnos los unos a los otros. Hagamos estas cosas, hermanos, y verán que será mucho mejor. Pensaremos mejor, estaremos mejor. De la misma manera, en las cosas espirituales, el enojo cede a la tentación, el orgullo, la ira actúa como un veneno en el cuerpo. Estas cosas incapacitan tanto el cuerpo físico como el cuerpo espiritual. Y hace que un creyente, hermanos, sea vulnerable a la tentación de hacer daño a los demás. Sí, hermanos, cuando no cuidamos, hermanos, de no alimentar estas cosas, entonces, hermanos, somos tentados a desquitarnos. Y eso tampoco es de Dios, eso es del diablo, hermanos. Así que, hermanos, en esta tarde yo le ruego, le pido en el nombre del Señor que, hermanos, oiga la sugerencia, oiga, hermanos, el consejo y lo pongamos en obra por bien de usted y por bien, hermanos, de su familia. Porque, hermanos, cuando nosotros o alguien deja al Señor no poniendo atención o no, hermanos, pensando en los que vienen detrás, que son los hijos, son los que la llevan. Hermanos, cada cristiano está atrapado en una constante, intensa guerra. Cierto, hermanos, hay una guerra, hay una lucha todos los días. Nos levantamos y empezamos a luchar, hermanos, con nosotros mismos, con la tentación, con las cosas que nos rodean. Luchamos, hermanos, aún con el trabajo. Es una lucha constante. Pero solamente, hermanos, la podemos vencer con el Espíritu de Dios.
y Dios está en nosotros. Dios no nos ha dejado, ni nos ha desamparado, ni lo va a desamparar, ni lo va a dejar. Tengamos esto por seguro. Tengamos esto, hermanos, por una confianza, hermanos, infinita, leal. Dios es fiel. Todas estas cosas, hermanos, que pasan por vuestra mente, todas estas cosas que pasan en nuestro corazón, hermanos, es muy peligroso. Por eso repetimos y estamos hablando, hermanos, que proteja, que guarde su corazón, porque de él viene la vida. Por último, hermanos, una cuarta sugerencia: sometamos todo en las manos del Señor. En otras palabras, pongamos, hermanos, todas esas dificultades que hay en nuestro corazón, en vuestra mente, todos los pensamientos negativos, todo aquello que lucha, hermanos, y no nos permite hacer el bien, actuar, hermanos, correctamente, hacer decisiones correctas, hermanos, hay que ponerlas en las manos del Señor. Cuando nosotros no podemos, el Señor puede, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, no nos podemos levantar, Él nos puede levantar. Sí, hermanos, Él es el todo y en todos y para todos en vuestra vida. Y a Él sea la honra y la gloria en esta tarde. Por eso yo le pido en esta tarde que le dé palmas al Señor una vez más. Guarda tu corazón, guarda tu mente. Guardemos, hermanos, aleluya, ese mundo secreto. Tenemos el mundo espiritual, el mundo exterior, lo que nos rodea, pero hay ese mundo, hermanos, interno, que solo Dios conoce, porque aún nosotros veces, hermanos, no entendemos por qué hacemos ciertas cosas o por qué decimos ciertas cosas. Hermanos, el pecado siempre comienza en la mente. Toda palabra, toda acción da principio en el corazón. Por eso debemos, hermanos, de pensar, de meditar antes de actuar, para no pecar ante Dios y ante los hombres. Cuando cosas pasan, hermanos, debemos de meditar, debemos de pensar antes de decir las cosas. Porque por eso, hermanos, pecamos. Cuando de repente hablamos sin pensar, sin meditar, aún, hermanos, en mirar las consecuencias, hablamos, decimos cosas para lastimar y lastimamos. Por lo tanto, hermanos, la primera, podemos decir, línea de defensa debe ser negarse incluso a contemplar la posibilidad de una acción ilícita. Debemos de pensar, hermanos, si es incorrecto. El apóstol Pablo hermanos, nos ayuda en esta área y dice que llevemos cada pensamiento cautivo, de manera que sea conforme a la voluntad de Dios. Que debemos, hermanos, cada pensamiento cautivo, a manera que sea conforme a la voluntad de Dios. Cautivo es alguien, hermanos, que se tiene encerrado,
conduce a la destrucción. Le decimos esto, hermanos, para que seamos humildes, no seamos orgullosos, hermanos. Que alguien nos pueda exhortar, que alguien nos pueda decir algo, que alguien pueda platicar con nosotros, que alguien nos pueda ayudar. Proverbios 16:5 dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Por eso les decimos, hermanos, que esto, hermanos, del orgullo, que es algo que sale también del corazón, no debe de estar en vuestra vida, porque, hermanos, seremos castigados. El orgullo fue el primer gran pecado de Satanás cuando pensó que podría ser como Dios, y incitó a una tercera parte de los ángeles a un intento de golpe, o sea, de poner, de bajar, de quitar, de sentarse en el trono del Dios Todopoderoso. Hermanos, guardemos vuestro corazón. Cuidemos, hermanos, de vuestros pensamientos. Si ese mundo, hermanos, que hay en usted necesita remodelación, necesita orden, necesitamos hacerlo. Cuando no hay orden, hermanos, en ese mundo, por eso es que más tarde miramos la destrucción de alguien, porque no, hermanos, puso atención a ese mundo de su corazón. ¿Cómo está su mundo? ¿Cómo está su corazón? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué es lo que pensamos, hermanos, de la obra de Dios? ¿Qué es lo que pensamos, hermanos, al no mirar la iglesia llena? ¿Qué es lo que pensamos? Evitar, hermanos, el orgullo y la tentación también son elementos para guardar el corazón. Si evitamos ser orgullosos, si evitamos ser altivos, esto es, hermanos, lo que nos puede ayudar. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice ahí en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. No en otras cosas, hermanos, pero en esto. Esto nos puede ayudar, nos puede evitar de muchos problemas. Es más, nos puede evitar, hermanos, de perder vuestra salvación, de perder, hermanos, lo que ya es de nosotros, la vida eterna. Permaneciendo en el Señor y en estas cosas, nos ayudará a construir un vallado de protección alrededor de vuestros corazones. La palabra de Dios, hermanos, es vuestra protección. La palabra de Dios es lo que nos cubre y cubre a la iglesia. La palabra de Dios es el alimento genuino. Es el alimento, hermanos, que necesitamos para que el colesterol, hermanos, de pecado no dañe vuestro corazón y podamos, hermanos, seguir adelante sin desmayar.
Démosle palmas al Señor en esta tarde. Amén.